Si les mencionara las marcas Volcana Serigrafía o Maelo Handmade, tal vez se hagan una idea de quién les estoy hablando. O recitando los versos, una isla supurando y de sangre deja un charco, en la montaña silbando que la guardia está llegando. Entonces, probablemente llegues a la conclusión de que sí, la invitada de este mes es nada más y nada menos que Cristina Maelo. Cristina no es solo artesana, también es cantante, activista, periodista y feminista y queer y antiespecista. Recientemente hemos podido verla actuar en el Anaga Biofest, en el Festival Boreal y en la Sala Faro. Pero Cristina no se para aquí. ¿Quieres saber más? Pues vamos allá. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, aquí. Si oye ruido de fondo es el meollo de la ciudad, como siempre, pero La vida, eso es así. bueno. Eres artesana, cantautora, activista, un poco todoterreno eres tú, ¿no? ¿Podrías hacerme un repaso de cómo surgió cada uno de estos ámbitos en los que te mueves? Pues la verdad es que de manera orgánica ha ido como surgiendo y luego eso se ha ido como profesionalizando, ¿no? Como que yo ya jugaba con todas estas herramientas, ¿no? A través del arte, la artesanía y la música, desde la infancia, la adolescencia, ¿no? Pero luego, pues, llega todo este mundo capitalista y te dice que te tienes que especializar en algo. Y en mi caso, pues, opté por estudiar la carrera de periodismo. Por lo tanto, principalmente creo que todo bebe de la comunicación y luego eh, he cogido como varias ramas desde las que comunico, ¿no? Desde el arte, la artesanía y la música, pero eran cosas que ya me acompañaban en mi infancia y mi adolescencia, como he dicho. Sin embargo, bueno, pues tras años estudiando, tras años trabajando después de la carrera, en este contexto de oficina, periodista, gabinetes de comunicación, es cuando de repente decido hacer, tras una muy mala experiencia laboral, como el salto al vacío para ver si todo lo que me acompaña desde siempre puede ser mi manera de comunicar al mundo lo que en ese momento está como pasando, ¿no? Claro. A mi alrededor y en mi contexto. Y nada, de manera natural empiezo la marca de artesanía, música venía haciendo desde antes, pero para mí, ¿no? Por este discurso, además de mujer situada en Canarias, era como un hobby, ¿no? Del que Ajá. no iba a poder como crear un proyecto del que vivir o sostener. Pero en mi caso fue como un salto al vacío y fue viniendo e hilándose todo, ¿no? Para mí creo que no podría existir la música sin la artesanía sin el arte, ¿no? La artesanía y el arte siempre se me desdibujan como que hay una línea muy fina y alguien que dividió algo que para mí se entremezcla todo el rato. Soy hija de una artesana, por lo tanto es algo que también ha estado en casa siempre y entonces no conozco el límite en el que decido que esto sea como mi vida de manera profesional, porque ya estaba, ¿no? Como que para mí fue tan Sí. orgánico como, o sea, el límite lo pondría el día que me di de alta autónoma, ¿no? Que empecé a poner puesto por hacer todo esto, que no son pocos, pero que de alguna manera es lo que me llevo sosteniendo desde hace 3 años, que es cuando decidí hacer esto, y en eso estamos. Bueno, sobre estas líneas que, digamos, se entremezclan, se desdibujan los límites, em, confluye, por lo que veo, tu lado artista con el lado activista, ¿no? Por los mensajes que incluyes en tus canciones y videoclips. Mm. ¿De dónde sacas la inspiración para estas canciones? Yo, bueno, el activismo como que me acompaña también desde una etapa adolescente donde mi rebeldía venía de algo que quería posicionar, ¿no? Yo siempre sentí que no fui una niña rebelde, pero sí que había como una inquietud en la que no encontraba respuesta, ¿no? En el contexto en el que yo estaba criada. Y, y entonces en ese contexto decido hacernos preguntas como muchas de nosotras, ¿no? Que nos damos con el feminismo, ¿no? Y con diferentes luchas sociales en esa adolescencia
entre todas, ¿no? Y colectivizamos un poco entre todas el pensamiento y el malestar. Y a través de ahí, pues, tirando del hilo, vemos cómo no solo nos atraviesa una lucha social, sino la intersección de muchas. Y actualmente, pues, yo después de vivir en Barcelona, regreso a Canarias. Yo soy de Tenerife, pero a trabajar a Las Palmas, que ahí también vivo unos años. Ujú. Y en ese regreso a Canarias, yo ya había tenido como que en Barcelona defender una Canarias que no se entendía desde fuera. Vale. Eh, y al volver, como que creo que post pandemia, el resultado de estos años ha sido un crecimiento o un decrecimiento, depende de cómo se vea, de una necesidad de poner en palabras desde las personas canarias un malestar que no nos habían dejado a lo mejor de manera tan colectiva, ¿no? Porque sí que había a lo largo de estas décadas anteriores una herencia de lucha social increíble, pero sí es verdad que creo que eh, hemos conseguido a través y voy a nombrar las redes sociales, aunque no me parezcan lo más importante en la lucha social, pero sí que son una Sí. herramienta de repente estar insularizadas y encontrarnos, ¿no? Y romper a lo mejor esa barrera que nos decían que estaba ahí, que es el mar, que para mí une más que separa. Y entonces, en ese malestar que empiezo a compartir con amigas, no solo de mi isla, sino de otras, encuentro la inspiración, ¿no? O sea, encuentro el mensaje, encuentro la rabia, las palabras, y al escribirlas veo que la manera más guay y más útil de materializar esas palabras y que más necesitaba yo hacer en este momento era hacerlo a través de la música. Y entonces todo esto, este contexto es como lo que más me inspira y que por eso no creo que sea una cosa que yo premeditadamente esté pensando el mezclar activismo y música, sino que este malestar que tengo yo y que tenemos muchísimas personas en estas islas, eh, nos hace ser activistas o la necesidad de realizar un activismo de supervivencia, ¿no? O Es sea, como como que que sale solo. sí, sí, como que hay personas que hay contextos sociales que no te puedes plantear, ¿hago activismo o no hago activismo? Porque la mera existencia, la mera presencia ya es una especie de activismo si cuentas cómo te sientes, si cuentas quién eres y en el lugar en el que vives y si cuentas la preocupación que tienes por el territorio, ¿no? que habitas. Entonces como que no hay otra opción para mí, ¿sabes? Qué bueno. Pues hablando también, seguimos con la música. Yo sin ser especialista en música, pero aficionada, No te preocupes. em, tu música, o sea, los sonidos de tu música es un poco como que fusiona estilos. ¿Tú cómo lo describirías, la sonoridad de tus canciones? Yo no sé qué género hago. O sea, Hombre, eso es es una que pregunta como que siempre me género, hago sí. misma. Sí, sí, siguiente pregunta. Sí, como que me hacen la pregunta y me la hago a mí misma y no lo sé. Y esto para mí al principio del proceso de creación, cuando estaba viendo resultados, el no tener la casilla me ponía muy nerviosa, en plan, necesito tener una respuesta para esto. Y a día de hoy, si lo llevamos a todo el pensamiento, pues de género a través no de géneros musicales, sino del género de nosotras como personas a Mm, través del transfeminismo, podemos entender, ¿no? Que hay una escala de grises perfecta sí. y que no se impone, ¿no? Sino donde buscarse y encontrarse, que yo creo que mi música está ahí, ¿no? Mi música es queer en Sí, el tu música momento. es no binaria. Claro, mi música no binaria, ¿sabes? Mi música está como entre géneros, hay mezcla de muchos de ellos, ¿no? Igual que ocurre que en nuestra vida, pues a través de la estética y de cómo nos mostramos al mundo, tenemos una mezcla de todas las energías masculinas y femeninas y todo lo que está en este círculo precioso, ¿no? De lo queer. Yo creo que mi música sería un poco eso, ¿no? En plan, mi música es no binaria, pero
no porque hable explícitamente No, claro. ¿no? de esta, sino que no encuentra un género en el que sentirse cómoda, sino que hay una mezcla Mm, de muchos géneros que bebe, ¿no? En este caso creo que sí que hay algo muy potente a nombrar, que es la presencia, ya sea de letras o de ritmos de música tradicional que yo he bebido desde pequeña, ¿no? Y que está ahí presente, pero tampoco hay canciones que no lo tienen, canciones donde no es el protagonista, ¿no? Pero sí que es una herramienta que para mí era esencial, o que hubieran instrumentos como chácaras y tambores en algún tema, para que tuviera como esa presencia de identidad que a mí, persona nacida en los 90, le, le, le mueve por dentro, sí, le lleva una niñez, le lleva una identidad heredada que a lo mejor no acaba de entender del todo, porque el folclore se nos ha destinado como ambientes festivos, romerías, ¿no? Y como lo más cómico, ¿no? Entrecomillado de la identidad. Y a mí me apetecía como meterlo en la música que hago de manera natural, ¿sabes? No claro. forzando nada. Hay canciones donde no hay nada de folclore, pero es que es como, ¿sabes? Que tampoco quería como hacer ese trabajo de, no, no, aquí tiene que haber un tambor herreño, aquí tiene que haber, no, no tiene que haber, sino que surge de manera natural en ti Exacto. y que no rechaces, ¿sabes? Porque muchas veces esos ritmos están heredados y en el subconsciente y en la oreja porque los escuchamos, pero los hemos rechazado porque en los géneros urbanos no entraban. Y yo no quería como ese límite. Y por eso creo que sé que no, o sea, por eso creo que no sé qué género hago. Y está bien. Sí, sí, a mí me parece perfecto y además es como que la identidad canaria está también siempre como de fondo. Ajá. En todas tus canciones se vea de forma como más tangible, iba a decir visible, pero bueno, Bueno, audible. visible al oído. Pues justo sobre esta visibilidad te iba a preguntar, porque en tus videoclips, sabes que estoy pensando en uno en concreto, pero se aprecia un mensaje de lucha entre la ruralidad, lo que son las magas y los magos, y el turismo y el capitalismo que claramente lo acompaña. Y como que está ocurriendo una pérdida de lo que nos hace auténticos como pueblo. Entonces, cuéntame un poco tu percepción de cómo ves a Canarias en este respecto, de la identidad frente al turismo y bueno, y todo lo exógeno, ¿sabes? Todo lo que viene de fuera. Bueno, para eso a lo mejor podríamos hacer como un podcast entero, porque es Total. verdad que no es solo una conversación, ni es fácil, ni sencilla, ni está todo descrito, ¿no? Creo que estamos eh, cogiendo las herramientas de quienes han hablado antes que nosotras y aplicándolas a un contexto que es el nuestro actual, ¿no? Que ya es ese turismo hiper feroz, ¿no? Que está como comiéndonos a pasos agigantados. Eh, pero sé de qué videoclip hablas, que es el de la herida, Sí, porque explícitamente voy vestida de campesina a las Verónicas y los cristianos, que serían Gran Canaria, Jumbas, Palomas, Playa del sí, Inglés, ¿no? sí, sí. Como los sures de las islas hechos por y para el guiri. Para mí la pregunta principal a la hora de elaborar la idea de ese videoclip fue la de eh, preguntarme, ¿no? O preguntarnos quién está descontextualizado, ¿no? Claro. Si alguien que hereda una herencia rural, porque te digo ya que los cristianos era una zona donde las familias, o sea, era un medio rural hasta que de repente, años 60, 70, esto no, nos come y el cemento sustituye a todas estas familias y por lo tanto pues cambian las nacionalidades que están ahí. Y entonces pues claro, ¿quién está descontextualizado? ¿Quién hereda un poco esa herencia y trae la vestimenta que representa el territorio que habita o quien habita en 2025 a causa de este turismo eh, hipercapitalista en 2025, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta que está en el aire, obviamente para mí, pues, se responde fácilmente y para mí siempre lo descontextualizado es esa falsa idea de progreso a través de
un turismo que cada vez ya no solo es el sur, sino que se come a través de otros modelos, ¿no? Como la vivienda vacacional, otras zonas de la isla. Sí, Pero claro, ¿quién se siente descontextualizado cuando vas al sur? Pues yo, o sea, yo soy la que se siente directamente en otro país. Yo me acuerdo cuando mi madre, pues esto en la adolescencia, alguna amiga que iba a clases de inglés y yo, ay mamá, porque yo no voy a clases de inglés. Y mi madre, porque no hay dinero, amiga, en plan, ponte a ya. ver series, ¿no? Y es verdad que la supervivencia hizo que tal, y me decía, ¿tú te bajas un día al sur? Y Yo ahí, creo que muchos hemos oído esa frase. eso es como haberte pagado un pasaje a Inglaterra, ¿sabes? Entonces, y cosas que me cuenta mi madre de los 90 de haber ido a algún apartamento y hotel al sur, que pensamos que ahora está como comiéndose, ¿no? El turista y tratando mal el territorio ahora, pero lo lleva tratando mal desde que vino porque hemos cedido un territorio para su recreo, ¿no? Para Sí. como un parque de atracciones que no tienen que cuidar, sino ellos pueden hacer la salvajada que su país no les permite y luego nosotros limpiamos los pedazos del suelo, ¿no? Entonces, claro, pues en todo este contexto es en el que yo he querido mover esta canción en concreto, aunque pinceladas sobre toda esta temática están presentes en el resto de canciones, pero la herida en concreto, eh, además la escribí después de ver la película Guarapo, que no habla Ah, de turismo, pero sí habla de la necesidad de emigrar desde los Canarios, desde un contexto muy, muy concreto, que es una persona gomera eh, que decide irse eh, en un barco, ¿no? De manera ilegal a Venezuela, ¿no? Que fue el relato de tantos y tantos familiares sí. eh, y que, bueno, que como sabemos, aunque son en condiciones y en contextos diferentes, lo hemos tenido que volver a hacer porque casi todas mis amigas de instituto están fuera, trabajando fuera de Canarias. eh, entonces esa diáspora para mí era como, al ver Guarapo, que es una película de los años 80, decía cuánto, o sea, igual que medimos las crisis económicas de manera cíclica, Mm, cuánto tiempo no está pasando en Canarias desde un proceso migratorio a otro y cada vez vemos que es antes, ¿no? Entonces como sí. que también me hace reflexionar de quién nos está desplazando en esta ocasión que para mí pues es este modelo ya no solo de turismo que viene y se va, sino de esas personas que vienen y ya no están ocupando los hoteles, sino ocupando viviendas que antes eran de personas y los que además tienen el dinero para comprarlas porque se está especulando con ellas. Entonces ya no hay un desplazamiento temporal de un territorio porque vienen una semana y se van, sino que ya está habiendo pues eso, un desplazamiento total de la población canaria que no tenemos vivienda para vivir. Y entonces, claro, en esa indignación de no tener vidas dignas en el territorio que queremos, nace todo esto. O sea, no es, eh, ¿sabes? No es algo que un día nos levantamos y decidimos, Sí, no es algo eh, novedoso como tal, sino que está sí, el trasfondo ahí en todo momento, sí. exacto. Lo que pasa es Mm, que creo que nuestra generación le han tocado ya varias crisis seguidas mm, económicas de manera tan rápida que al ver los libros de historia, que tampoco tenían la versión total del relato, sino una versión oficializada, claro, es importante nombrarlo porque hemos visto como que la historia se estudiaba de una manera más extensa, más alargada, y que nuestro periodo, quien tenga que estudiar nuestro periodo histórico, bueno, o sea, tela, a ver si llegamos súper como denso, sí. a ver si llegamos como humanidad a escribir libros Santillana de colegios con esta etapa histórica, pero a mí me asusta y me asombra y creo que de ahí nace nuestra preocupación, que vemos que inminentemente hay un reemplazo muy rápido de lo que Mm. conocemos y de ahí nace un poco la respuesta a tu pregunta, que no sé si me he ido por las ramas, pero como te digo, es algo como muy... Está genial. Ya te digo Va. yo que está genial. Vale, y pues justo como hablaste de la sesión del territorio y ahora voy a pasar a la sesión de espacios y a tu lado
más de periodista. Periodista en la palabra puramente dicha, que al final con las canciones y demás ese es un poco cronista como de lo que está pasando, pero en un artículo que publicaste en octubre de este mismo año, si no me equivoco, en Canarias Ahora, del diario.es, abordas un tema que justamente traté con Marilia Monzón en la entrevista anterior que hice, y es que en los eventos musicales que ocurren en el archipiélago casi no hay mujeres canarias en los carteles. Em, con suerte, esta entrevista le llega a alguien con competencia en ese tema, pero cuéntame cómo ves el panorama sin tener que recurrir al artículo. A ver, el panorama es difícil porque, em, claro, o sea, como que habría que hablar de un contexto hiper complicado porque no quiero quedar como en el discurso que se pueda responder con ese not all men, aunque Ya. quien quiera responder así tiene un problema de no revisar el contexto y el trasfondo de lo que en este caso voy a decir, eh, porque hay gente haciéndolo muy bien. Hay gente con Sí, recursos claro. haciéndolo muy bien, pero hay gente, la mayoría de personas que lo están haciendo bien o intentando hacer bien, son esos espacios más pequeños y con menos recursos, ¿no? Pero los grandes carteles o quienes tienen medios para tener un altavoz y generar espacios y festivales, les cuesta poner mujeres o les cuesta poner mujeres, vamos a decir, como estrellas principales, artistas principales de cartel. Normalmente las horas que tenemos las pibas y las pibas canarias, te voy a decir, Mm, eh, son a primera hora de la tarde o hora de almuerzo, ¿sabes? sí. O primera hora de la mañana si hay un festival que empieza por la mañana, ¿no? O sea, como que un main artist, Sí. mujer y mujer canaria, eh, pues si te ocurre algún cartel, me lo dices porque no se me ocurre ahora ninguno. No quiero decir que no existan. No, tú y yo no llegamos a ver todos los carteles, pero sí que nos Claro. movemos en un contexto cultural donde bicheamos, revisamos y estamos presentes como espectadoras también. Sí, sí. Y en mi caso, pues programada de esa manera. Me llama la atención, ¿no? Porque, y lo voy a nombrar aquí, y me encanta, por ejemplo, la iniciativa de los Premios Canarios de la Música. Me parece un contexto increíble, pero por ejemplo, sin ir más lejos, y es una conversación que ya hemos tenido con quien realiza ese festival que voy a nombrar, pero te digo, lo pongo de ejemplo porque me viene a la mente, pero no quiero eh, como ese señalamiento No, claro. por esta programación concreta, porque creo que es algo que lo pongo de ejemplo para reflejar cómo se maneja la cultura en estas islas con respecto a este tema. En cuanto a programación, mejor programación anual, este año en los Premios Canarios de la Música le han dado el premio al Aerofest. El Aerofest es un festival que se realiza en El Hierro en septiembre Ujú. y, y este año, por ejemplo, que yo he ido como espectadora, pues todos los grupos eran hombres, o sea, solo se subieron dos mujeres al escenario principal porque estaban en grupos de hombres, ¿vale? Ok. Como, Sí, como y una la parte otra, adicional, sí, pero que el claro, foco como que está, estaba... exacto, como que el contexto es un grupo de hombres o la cabeza principal o el nombre principal es un hombre, y había mujeres en el escenario, ¿no? Pero Mm, 2 días de programación, si no me equivoco, ¿eh? Y la única persona con programación, con un nombre y una cara femenina, fue la Jalada, y pues no fue en la plaza principal, sino que fue en un chiringuito en La Maceta a la 1 de la tarde, en un ya. contexto donde después se iba a repartir una paella, ¿sabes? Como Como que, amenizando de fondo. claro, entonces Mm, como que, o sea, hubo un enfado y no hubo un enfado individual, sino que también se colectivizó y se habló con quien realiza este festival, que muchas veces eso,
como comentaba en el artículo, no hay intencionalidad, pero es que el patriarcado está tan intrínseco en la manera en la que nos educan que, que inconscientemente tendemos a programar así Sí. porque no damos por hecho que faltan mujeres o pensamos que no hay proyectos exitosos de mujeres en estas islas, ¿no? Y hablo de este contexto porque sí es verdad que a veces siento como que o eres piba de fuera de Canarias, o eres canaria, pero te fuiste, tuviste éxito fuera Mm, y te traemos para reconocerte el éxito aquí que tuviste fuera, porque si hubieras intentado la misma carrera aquí, no te hubiéramos programado. Es muy difícil, ¿no? Desarrollar un proyecto que quieras que tenga un éxito insular, un éxito canario, que sea un proyecto por y para aquí, ¿sabes? Mi gira ideal es por todas las Islas Canarias, ¿sabes? Esa es mi gira sí. ideal. Si después esto trayecta, ¿sabes? Y camina hacia otro lado, bienvenido sea, pero no es que diga, estoy intentando tener éxito para salir fuera de Canarias, para No, sino nada. para asentarse bien. Entonces, Mm, desde aquí también analizo como espectadora este panorama, ¿no? Y, que, y ese artículo, pues precisamente lo hice un poco desde 2 días de búsqueda, o sea, entre las que mi pareja y yo, que fue quien, o sea, nos pusimos un día bebiendo café en plan, es que, tío, si te pones a tirar, ¿cuántas mujeres anotarías? Empezamos a anotar y teníamos, sin mirar fuera, o sea, sin buscar, teníamos 70. Y mm, ya fue como, vamos a llegar a 100, ¿no? Ya que sí, tal, pues al final se quedó en 140 y pico. En 2 días de búsqueda, ¿vale? Hay sí, 140 sí, y pico nombres de dos personas aleatorias que decidieron buscar qué proyectos de mujeres hay en estas islas, proyectos musicales que se puedan programar, ¿no? claro. Era como el tema que buscamos. Entonces, claro, lo hicimos en respuesta a un festival concreto, pero es la respuesta a todos los A festivales. todos, sí, sí. Habría que hacer spam con ese artículo y que Es que sale ahí encima, todo, es que el primer párrafo es todo mujeres, claro, proyectos y demás, sí, sí. claro, claro. Y encima, pues eso, es que les hacemos el trabajo y aún así Claro. tienen la cara de decir que no hay proyectos o no los conocían o tal. Mm, Claro que no es algo que no buscas. O sea, exacto, sí, sí. bichea y seguramente al mail te habrá llegado un portfolio, un dossier de alguna artista canaria que has dejado pasar por alto. Y, Claro. o sea, es que esta rabia que generamos no es para un señalamiento, para que dejen de hacer el trabajo que están haciendo, no es para mejorar entre todas porque queremos formar parte y ya formamos parte del panorama. Pues sí, 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 sí. Pues como has dejado claro a lo largo de la entrevista y también eso con lo que haces, siempre deja bien claro de dónde vienes, pero ¿a dónde vas ahora? ¿A dónde te gustaría llegar con la música? Además de, bueno, esa gira por todas las islas, pero ¿qué más buscas en la música? Pues no lo sé, no lo sé. O sea, está bien, o sea, he aprendido a abrazar el no lo sé, porque Mm, creo que como artistas nos pegamos tanto trabajo de hormiguita que no se ve. En este caso, total. llevamos más de 2 años produciendo lo que ahora está saliendo, que ahora mismo estoy disfrutando de la salida y de cuidar cada parte visual, Mm, eh, todo lo que va a acompañar a las canciones que faltan por salir, ¿no? De hacer un merchant que no solo sea un merchant de un disco, sino que simbolice algo que si tú lo ves por la transversal. calle, aunque Mm, no sepas quién soy o qué sale de mi proyecto, nos identifique o nos colectivice o te guste, ¿no? Eh, como que estoy cuidando este hijo, este hijo que estoy pariendo, ¿no? Que no sé lo que es parir, pero hablando biológicamente, corporalmente, pero sí que lo siento como que ha sido esto un parto de elefante, o sea, un embarazo súper largo y que se merece también que me pare a disfrutarlo, ¿no? Y parar claro. a disfrutarlo Y es vivirlo. trabajar para que salga bonito, o sea, no es pararme en casa a esperar que salga porque los proyectos autogestionados, todas las ideas creativas salen o de mí o de mi entorno. Y entonces
cuidar todo ese proceso de salida es en lo que estoy ahora, ¿no? Y deseando tener inspiración para seguir creando, ¿no? Porque sí que me apetece seguir, pero sí que me encuentro muy inspirada precisamente por eso, porque he respetado mucho tanto los tiempos de creación como ahora los tiempos en los que voy sacando todo esto, eh, porque tampoco tengo un contrato discográfico como para tener que haber sacado todo ya, le he podido dedicar el tiempo, ¿sabes? Es como mucha gente me da, pero ¿por qué no está todo el disco fuera ya? Pues nena, o sea, igual que no salen todas las papas que plantamos todos los años, ¿no? Claro, Y, es la y la rapidez a tierra, lo que nos acostumbra el claro, y aún entorno. así, la tierra te dio cosas, ¿no? Pues agradecela. Y entonces espera un poco a la cosecha siguiente porque es eso, o sea, no he querido hacer algo que tenga ni toda la misma idea creativa ni la misma imagen porque cada canción tiene su mundo. Y así he cuidado un poco esto, o lo estoy cuidando, ¿no? Porque no ha salido todo. Y eso es en lo que estoy ahora. Y hacia dónde voy, pues es que no lo sé, chicas. Es que no sé si a ti te pasa lo mismo, pero es que no podemos hacer muchos planes a largo plazo. Exacto, sí, sí, porque vamos, es que con cómo está el mundo. Exacto. Pues en eso estoy. Pues entonces, por lo que se ve, tu música, además de ser no binaria, también es como artesanal, como hacer un pan, un queso en Ah, casa, total, ¿sabes? total. Eso sí, sí. No, y además eso lo aprendí, bueno, como que un día esa palabra la dijo, la palabra que voy a decir ahora, la dijo Belén cuando estábamos haciendo canciones, ¿no? Belén, la Jalada, que ha sido la productora de la mayoría de los temas. em, Cuando, pues eso, ella estaba viviendo en La Gomera en ese momento que estábamos produciendo, y yo me iba, ¿no? Una semana y volví a Tenerife, ¿no? Que eso también es un temoncio, ¿no? El generar... pensamos que si en Canarias no se puede hacer música, en las islas no capitalinas menos. Y esto ha sido, el 90% de este disco está hecho en La Gomera. Y entonces, claro, pues ella, cada vez que me venía yo a Tenerife, decía, pues ahora dejamos las canciones en barbecho, ¿no? Que el barbecho es, para quien no lo conozca, pues ese estado de dejar la tierra que fertilice de nuevo para Mm. poder plantar, porque si no, pues ahí no va a salir nada. Y me gustó un montón como que empecé a tratar las canciones desde un proceso más artesanal, más de agricultura, ¿sabes? Si Sí, me total. pones a decir, por esa perspectiva y nos ayudaba un montón, dejábamos las cosas en barbecho y cuando las retomábamos y las escuchábamos de nuevo, sabíamos perfectamente a dónde ir, en plan, esto lo quitamos, aquí pondría esto ya no me suena igual, porque a veces pues de tanto que grabas y compones y estás ahí como en el estudio, tucu, 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 la canción se te mete aquí, que acabas odiando lo que estás Me haciendo, imagino. ¿sabes? No te quieres escuchar más en la vida y claro, por eso también he querido cuidar el proceso, porque yo también quería disfrutarlo, porque muchas veces, y artistas lo dicen, tú sacas música y odias lo que acaba de salir, o sea, lo que la gente está escuchando por primera vez, tú estás cansada de oírlo. Y la gente, Claro. guau, qué guapo. Entonces a mí también me ha permitido pues dejar un tiempo de escuchar y retomarlo para hacer un vídeo y luego que la distribuidora lo sacara al mes. Y entonces pues he podido no odiar mi música. Yo escucho mi música por primera vez en mi vida, en plan, lo anterior era, como, Dios mío, qué. Entonces eso también me gusta mucho. Qué bonito. Sí, o sea, va muy en sintonía con lo que has dicho a lo largo de la entrevista y demás, Mm, de todo lo intrínseco, o sea, lo que viene ya en uno. sí, Pues así para terminar, ¿cuáles son los próximos eventos en los que podremos escucharte en directo? Y pues algún mira, spoiler si quieres soltar también. vale. Paréntesis, ¿esto cuándo sale? La Para... idea es hoy o mañana más tardar. Ah, vale, Lo dices vale, por la vale. del 26, ¿verdad? Sí, sí, claro, por Sí, eso digo, puedes meterlo, sí. vale, 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 pues espera que hago de nuevo la vale, fortuna, ¿no? perfecto, Eh, la te entendí. pregunta. Y para terminar, ¿cuáles son los próximos eventos en los que podremos escucharte en directo? Y si quieres dejar algún spoiler, más que bienvenido.
Pues ahora, o sea, antes de que finalice 2025, el último sitio donde voy a ir en Canarias para actuar es en Lanzarote, el 26 de diciembre, entrada gratuito, entrada gratuita dentro del contexto de Soplo de Letras, un soplo de letras que se va a hacer allí, donde pues van también los pibes de Solo Palique y más gente así ¡Qué maravilla! bastante guay, ¿no? Me apetece un montón porque además ya he viajado con ellos a La Palma, a otro evento este año, y viajar con ellos es muy divertido, así que me ¡Qué guay! apetece mucho por esa parte. Y luego el próximo año sí que hay como cosas cerradas, algún festival, sobre todo en Tenerife, por eso estoy como, pero estamos intentando bregar para hacer algo también en Fuerteventura, porque este año se estrenó el festival, o sea, se estrenó el proyecto, perdón, en Tenerife y luego fuimos al Hierro, Gran Canaria, y ahora voy a tocar pues un poquito de ello en Lanzarote. Cuando digo un poquito de ello es que cuando voy sola me siento que llevo la mitad del proyecto porque el formato grande es con Belén y es como más lo disfruto y mejor suena todo, Claro. pero por eso digo, me gustaría hacer como una gira así con todo el formato, pero por ahora las cosas, hay un perro por ahí en casa. Y a lo mejor habrás oído a mi gato traquetear por aquí, por eso a veces me ven mirando así como, uy. Claro, la Oli. Y entonces nada, me gustaría también el próximo año pues cerrar cositas que se van a cerrar, que están como hablándose todavía, porque también los últimos meses del año es como que la gente quiere cerrar cosas, pero no las acaba de cerrar del Sí. todo para el próximo año. Y estamos en ello para Fuerteventura y La Palma, sobre todo. Entonces, es un poco la idea. Eh, y bueno, la próxima canción que va a salir, que todavía no hay fecha, pero sí que estamos con la idea visual ya, se llama Rosa. Y Rosa, otro nombre de mujer, pero no es nadie de mi Pues muy bien. familia, sino, bueno, quien me haya escuchado en directo ya un poco lo contextualizo, pero eso, para contarles que es una canción que yo escribí como letra, como poema en 2018, se quedó ¿Ha en un llovido? cajón, y cuando digo cajón se llama nota de voz del móvil, que menos mal que existe la nube y la huella digital. Totalmente. Eh, y me daba mucho respeto grabar y que no saliera bien porque para mí lo había escrito como con mucho respeto y me había gustado mucho el resultado de lo que había escrito. Y entonces, pues, Rosa es el nombre de una persona que yo me invento porque veo yendo en la guagua, o sea, es que yo no tenía ni carnet cuando escribí esto. Iba en la guagua y la persona que va detrás del chofer, que se refleja en el cristal, yo dije, uff, yo aquí veo una historia, una cara, o sea, me está dando cara, me está dando historia, me está dando, Sirvió. sirvió, ¿sabes? Y entonces yo en este contexto, bueno, un perro muy alegre por ahí, en Total. este Está privado por la salida de la canción. total, hágala ya. Eh, y nada, y en este contexto pues escribí Rosa, que a lo mejor la señora se llama Mari Carmen, no Total. sabemos, no me acuerdo muy bien de todo, pero lo dejé escrito y esta canción le tengo como especial cariño porque fue la primera que empezamos a grabar y producir eh, del proyecto. Así que eso es un poco como lo que tengo que decir, que parece que no es mucho, pero sí es mucho, porque todo está como en el aire, pero es que seguimos ahí trabajando. Al final el origen de todo, de tanto de tu carrera musical como de esta canción en concreto, el origen de todo es una flor al final, ¿sabes? O sea, y queda precioso. Qué guay. Ay, pues muchísimas gracias, Cristina, por tu tiempo, por las respuestas que has dado, o sea, me ha Gracias. encantado. Gracias por traerme aquí y perdón por la vorágine de haber Nada. organizado este contexto de caos, Sí, que bueno, es eso, la la vida vida es bella. cotidiana, todo nos lleva a esto. Así que Pero tranquila. muchísimas gracias por querer que estuviera y además antes de cerrar el año, así que yo muy feliz de estar por aquí. Muchas gracias. Me lo llevo como un regalo de Navidad, esta Qué entrevista. bueno. Ay, mira qué bien. Me saliste Total. barata.
Muchas gracias, Cristina. Nada, mi amor. Un Bueno, besito. un besito. Nos vemos. Chao.